Gracias por estar, gracias por ayudarnos en esta tarea de comunicar las acciones de gobierno ante esta etapa de prevención contra el avance del coronavirus. Del punto de vista epidemiológico, la situación no ha cambiado, seguimos sin casos confirmados, sin casos en estudios, así que en eso es una tranquilidad que tenemos, porque todas las acciones que estamos emprendiendo día a día y que vamos incrementando y que vamos fortaleciendo día a día, incorporando mayores herramientas, incorporando mayores actores políticos, sociales, sanitarios, institucionales, nos permiten ampliar la cantidad de recursos. Como ustedes sabrán, nosotros en el día de ayer emitimos un decreto por el cual adheríamos a la medida del Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la suspensión de las clases y a su vez determinando cuáles son los grupos vulnerables y los grupos de riesgo, entre los cuales los empleados públicos deben abstraerse de asistir a sus lugares de trabajo. En el día de ayer también nos reunimos con el señor vicegobernador, con los presidentes de bloque. Como lo dije yo ayer, se lo planteamos, es una inquietud que tenían todos los señores diputados de involucrarse activamente. Y bueno, la idea de tener también una estrategia de trabajo conjunto, inmediato, por lo que todo este tipo de medidas, lo que tienen que ver con las relaciones laborales, ameritan una ratificación legislativa, pero desde el punto de vista estratégico y de respuesta a la sociedad significa también que el cuidado de la salud, el cuidado de los pampeanos es una cuestión de Estado más que una decisión de gobierno. Hemos incorporado hoy también otro decreto que también va a ser tratado en la sesión del día jueves por la Cámara de Diputados, ratificado, y que tiene que ver con una medida que ayer, a última hora del día, el Ministerio de Trabajo de la Nación estableció para aquellos padres que tienen hijos en edad escolar y que pertenecen a la Administración Pública Nacional. Nosotros lo hemos hecho extensible a la Administración Pública Provincial, digamos, eludiendo la responsabilidad de los agentes públicos de justificar la inasistencia cuando uno de los dos progenitores tiene la obligación, no tiene otra alternativa, de quedarse a cuidar con los chicos que hoy no tienen clases. Y en esto creo que hay cuestiones que las que tenemos que machacar permanentemente, insistir, y que muchas veces la realidad nos pega fuerte ante la irresponsabilidad social, que lamentablemente muchas veces se globaliza y se replica en otros habitantes. No son vacaciones, es responsabilidad. Si una persona necesita estar con sus hijos, tiene que quedarse en la casa. Creo que hoy, en una etapa claramente de contención, de prevención, creo que hay una palabra que, en cierta manera, encierra todo este tipo de medidas, que es el distanciamiento social. Tratar de evitar la masividad de los encuentros de las personas para evitar la transmisión si es que pudiera existir. Saben bien que en la provincia
han circulado personas extranjeras, han circulado pampeanos que vuelven del exterior, así que, digamos, existe la posibilidad de que haya una circulación del virus. No está claramente determinado, por eso el país sigue en etapa de contención, de prevención. Con respecto al tema del servicio educativo, ayer nosotros nos juntamos con los gremios, no solo para acordar todas las metodologías para implementar, cómo también se reorganiza la tarea administrativa de cada una de las jurisdicciones de la administración pública, dejando facultado a cada uno de los jefes de jurisdicción a determinar cómo se hace la organización de una dependencia pública, tratando de evitar el hacinamiento y, como les dije hoy, facilitar el distanciamiento social. Por supuesto también que estamos demandando al resto de la ciudadanía que ante la no obligación de concurrir a una oficina pública o a cualquier otro tipo de actividad donde hay masividad en la permanencia de personas, trate de evitarlo. Eso también se llevó adelante entre el Ministerio de Educación y los 3 gremios que nuclean a los trabajadores de la docencia, y se acordaron no solo una metodología de trabajo, de cómo hay turnos de trabajo para evitar también las aglomeraciones en las escuelas, sin dejar de mantener una guardia mínima de atención de aquellos padres que necesiten algún tipo de requerimiento ante la escuela. Mientras tanto, se han elaborado material, contenidos dirigidos a los alumnos de todos los niveles y de todas las modalidades. Está en el sitio web del Ministerio de Educación, el sitio se llama Estudiar Cuidándonos, donde hay material de trabajo para todos los niveles y también a partir de ahí se accede al material de estudio que ha generado el Ministerio de Educación de la Nación. Y también del punto de vista de lo que tiene que ver la incumbencia social del sistema educativo, estamos manteniendo el servicio de los comedores a partir de la entrega de vianda, una entrega domiciliaria de vianda, trabajándolo no solo del Ministerio de Educación, sino también con el Ministerio de Desarrollo Social y otras dependencias del gobierno provincial. En el día de hoy nos trasladamos con el Ministro de Gobierno, con el Ministro de Salud, a la unidad militar de Toay. Estuvimos en contacto con quien es el jefe de las unidades del Ejército que tienen sede en la provincia de La Pampa, y nos brindaron un informe muy pormenorizado de todos los recursos que tiene el Ejército para colaborar en esta etapa de prevención, pero también, y en eso nosotros ya estamos trabajando, y esto que no signifique bajo ningún punto de vista crear psicosis ni pánico, estamos trabajando buscando la mayor cantidad de recursos para dar respuestas a una eventual etapa de mitigación. Una etapa de mitigación se disparará a partir de que se certifique por la Autoridad Sanitaria Nacional de que hay circulación local del virus. En eso nosotros estamos trabajando, seguramente después, con el devenir de los días, informaremos, pero estamos tratando de disponer absolutamente con el Ejército, con el resto de las instituciones, con el sector privado, cómo coordinamos y optimizamos cada uno de los recursos que tenemos para dar respuesta ante la eventualidad de salir a mitigar el avance del virus. Eso sería a grandes rasgos el informe diario del día de hoy. Queríamos convocarlos y a partir de ustedes, de la masividad de la llegada,
es volver a repetir, necesitamos responsabilidad social, entender de que no es tan liviana este tema. Con mirar objetivamente lo que está pasando en el mundo, creo que tenemos que no cometer los mismos errores que en muchos países se cometió. Entender la complejidad y cuidarnos entre todos, desde todo punto de vista, desde el distanciamiento social, desde salir del pánico de ir al supermercado y querer quedarse con todo lo que está en la góndola, sabiendo que si nos llevamos todo lo que hay, se van a enfermar los que no llegaron a comprar eso y nos van a contagiar, para ser muy duros y muy directos. No hay etapas, digamos, no hay motivos para tomar ese tipo de situaciones. Creo que lo peor que nos puede pasar es, primero, tener tranquilidad, asumir la responsabilidad social, confiar en un sistema público de salud que está a partir de un gran esfuerzo, de un gran compromiso, de un gran sentido de pertenencia de los empleados públicos afectados especialmente a la sanidad, pero también al resto de los empleados públicos que están en condiciones que, más allá de tener muchas veces prerrogativas, en el caso de los padres, de estar o no, han venido y se han puesto a disposición para integrarse a los equipos de salud. Creo que esto, más que nunca, es una causa de todos y creo que entre todos vamos a armar una barrera cada vez más grande para tratar de que, en primer lugar, y porque eso los desafíos siempre nos han gustado, es que el virus no ingrese en la provincia de La Pampa. Y segundo, si ingrese a partir de, digamos, en forma, digamos, escalonada, que la curva sea lo menos pronunciada posible, porque de esa manera a nosotros nos va a permitir dar respuestas absolutamente a todos los casos, porque tenemos un sistema preparado, estamos coordinando con el resto de los sectores, y es nuestra responsabilidad, y es la responsabilidad que vamos a asumir. Perdón, antes de iniciar la ronda de consultas, queremos informarles que la conferencia de prensa está siendo emitida en vivo y en directo por Canal 3, por la televisión pública pampeana, en su plataforma YouTube y al aire. Muchas gracias. Adelante, pueden empezar a consultar ustedes. Gobernador, usted dijo que no hay casos confirmados hasta el momento. Saber si hay algún tipo de sospecha, o al ministro, no sé si hay personas que están aisladas, sí en cuarentena, gente que llega del exterior, pero ¿hay algún tipo de sospechas de algún caso específico que estén siguiendo particularmente o no? No, o sea, estamos en estado de alerta. Por supuesto que, digamos, hay infinidad de solicitud de asistencia y ustedes saben bien que también estamos entrando en una etapa donde es en virtud de la estacionalidad de las enfermedades normales, que tienen que ver con el sistema respiratorio. Muchas veces la sospecha termina en que fue un simple resfrío o una simple gripe normal, digamos. Pero, a ver, cualquier caso que nosotros nos obliga a levantar la guardia se transforma en un caso sospechoso inmediatamente y nosotros no vamos a esconder ningún tipo de información. Al día de hoy, a esta hora, 12 y algo, no hay casos sospechosos, no hay casos en estudio que tengan que ver con que tienen los síntomas en los cuales puede encuadrarse que es un paciente que pueda llegar a tener coronavirus. Gobernador, o para el ministro, hoy se conoció que un establecimiento privado de salud atendía como si fuera un día normal y había 40, 50 personas en el acceso. ¿Cuál es el alcance para los establecimientos privados de salud respecto a atender o no urgencias? Volvemos al tema. La otra vez hablábamos cuáles son los consejos de la Organización Mundial de la Salud. Y hoy hablaba de un término, distanciamiento social. Tiene que ver con eso, digamos, y en muchos casos hay responsabilidad. Ustedes saben bien que hay negocios que atienden de a una persona y vos ves gente que está en la cola. El mismo Banco de la Pampa también, digamos, por más que estén en el exterior, también tiene que haber un distanciamiento. Vuelvo a repetir, tiene que haber, digamos, o sea, responsabilidad social de todos los actores. Los que tenemos responsabilidades públicas y los que también son parte de la sociedad. Creo que eso también, y en eso, digamos, nosotros hay que profundizar permanentemente, y ustedes son un vehículo muy importante de llegar con todos los consejos. Hay gente todavía que tiene dudas de hacer una u otra cosa y la idea es esa, es evacuarla permanentemente. Pero, a ver, voy a repetir, evitar el contacto innecesario, evitar
las tareas que no sean urgentes. Nosotros lo hemos tomado la decisión desde Salud Pública, el doctor Coban se juntó con el Colegio Médico para evitar las derivaciones en la Ciudad de Buenos Aires, salvo que sean de urgencia. Lo mismo las comisiones de servicio de la provincia, que no sean urgentes. Yo mañana tenía reuniones con 2 ministros, las vamos a hacer a través de videoconferencias, utilizar todas las posibilidades que tenemos para sumar de a uno, y sumamos de a uno, creo que vamos a hacer mucho. Le pregunto un par de cosas. ¿Se habla a nivel nacional de alguna exención de tipo impositiva o ayuda crediticia para el sector privado que vea que merma mucho su actividad? ¿Y qué tan lejos estamos de un cierre de 10 días, como dijo el sábado pasado el presidente de la Nación? Un cierre de toda la sociedad, digamos. A ver, y para que no parezca como una respuesta enlatada, esto es día a día, no sabemos lo que va a pasar. El otro día el doctor Vera lo planteaba, no sabemos en qué va a terminar. Si vos analizás cuál ha sido el devenir de estos últimos meses, y sabemos que es un proceso que no baja de los 6 meses, pero tampoco es algo matemático, tiene que ver con la evolución, tiene que ver con la fortaleza de nuestras barreras, creo que en ese sentido también tiene mucho que ver. Creo que se han tomado las medidas a tiempo y tenemos que ser inflexibles ante aquellos que muchas veces hasta, digamos, con la mayor mala intención violan una cuarentena, como pasó con ciudadanos extranjeros. Bueno, ahí hemos caído con todo el peso de la ley, la justicia está trabajando y habrá que determinar que cada uno se haga responsable de por qué una persona abandonó la cuarentena y se fue a Ezeiza para irse a su país, o sea, violando todo tipo de normativa, violando una ley, ¿no? El DNU es una ley. Pero con lo que tiene que ver con la actividad económica, nosotros, ustedes saben bien que a nivel nacional se está definiendo medidas que seguramente tendrán impacto en las provincias. Pero seguramente, a ver, sabemos que estamos desde el punto de vista económico un círculo vicioso. Digamos, si paramos toda la actividad económica, va a haber menos recaudación, va a haber menos coparticipación, va a haber menos respuesta desde lo social, de lo sanitario, y creo que es necesario tomar decisiones en conjunto. O sea, yo hoy he hablado con 2 o 3 gobernadores y he hablado con el ministro del Interior. Creo que es necesario tomar medidas para que, digamos, la recesión económica no sea un elemento más para que se propague el coronavirus. Creo que hoy está primero la alimentación de los argentinos y no pensar a ver si le vamos a pagar o no va a pagar al Fondo Monetario Internacional. Creo que esas son las prioridades que seguramente está trabajando el Gobierno Nacional, porque lo he hablado, pero que hay que tomar necesariamente, y creo que lo peor que nos puede pasar es bajar la actividad económica al mínimo, tomando todas las medidas que corresponden y analizándolas en el contexto sanitario del momento. Pero en ese sentido, por eso creo que, digamos, a partir de tomar prevenciones y previsiones, creo que se puede mantener una actividad mínima común. Bueno, el Gobierno Nacional, ustedes lo han visto. El Gobierno Nacional está proyectando desembarcar en todo el país a través de obras en los 2.400 municipios. Eso significa, digamos, mantener actividad laboral, que signifique reactivación económica, y en eso ustedes saben bien que nosotros estamos preparados para hacerlo, porque con los intendentes, con quienes más trabajamos desde el punto de vista organizativo en lo que tiene que ver con la obra pública. La pregunta es cómo está la situación en los cotos de casa y si lograron o tienen buena colaboración de parte de los extranjeros. Muchas gracias. Mira, en los cotos de casa la situación por lo nuestra es la misma y tienen custodia policial porque están en periodo de cuarentena. Nosotros en eso hemos sido inflexibles. Lamentablemente hemos tenido presiones de algunas embajadas para que
dejemos libre a los extranjeros y que ellos, así a su libre albedrío, decidieran cuál es el transporte público en el cual se iban. Eso bajo ningún punto de vista lo vamos a permitir. Mientras estén en periodo de cuarentena y descartemos totalmente de que tienen síntomas de tener el virus, no se van a ir de la provincia de La Pampa. En eso, bueno, a ver, nos enteramos que hubo una violación de ese aislamiento, de un coto de casa, hicimos la denuncia, actuó la justicia y como corresponde, seguramente esa persona cuando vuelva tendrá problemas con la justicia, ¿no? No, de los propietarios de cotos, salvo esta persona que a su vez es extranjera, hemos tenido la mayor colaboración porque nos han dado toda la información de no solo los extranjeros que estaban en el momento que se decidió esta medida, sino también es muchas veces a quienes estaban viniendo, porque digamos con posterior, el día viernes, ustedes saben, el día jueves, el día viernes nosotros hicimos operativos en el aeropuerto porque sabíamos que venían extranjeros y con información de los propios costos de casa. Nosotros estamos recibiendo información de Aerolíneas Argentinas, de la empresa de transporte terrestre, de las agencias de viaje, de los costos de casa. En ese sentido hay una gran colaboración por parte del sector privado, ¿no? Eso sí. No, dos preguntas. La primera, ¿cuál es la situación de la persona que llevó a Ezeiza a este extranjero que se fue? Usted dijo recién que va a actuar bajo la ley, bajo todo el peso de la ley. No sé cuál es la situación de eso, creo que está detenido, pero cuál es la situación. Y la otra, que por ahí no tiene que ver con este tema, pero hoy trascendió la posibilidad de un caso de dengue, creo, aquí en Santa Rosa, saber si esto es así, si está confirmado. Te contesto la primera y la segunda le voy a dar el micrófono al doctor Cobán. La primera, digamos, ustedes saben bien que ese tipo de denuncias pasó a ser una carga pública de los funcionarios públicos a partir del DNU, que es una ley, a su vez ratificada por una ley de la Cámara de Diputados. Nosotros hicimos la denuncia y esta persona está imputada en virtud de la vigencia del artículo 205 del Código Penal, que es atentar contra la salud pública. Así que bueno, habrá un proceso judicial como corresponde. Le paso al doctor Cobán. Buenos días. La pregunta es el caso de dengue. Bueno, efectivamente sí hay un caso sospechoso de dengue. Viene de zona endémica, o sea, donde hay circulación del mosquito que porta el virus. Tenemos la clínica, el paciente tuvo clínica compatible con esta enfermedad y nosotros hacemos un primer dato de laboratorio, un dosaje de anticuerpo que dio positivo, pero hay que confirmarlo. Pero en principio sería un caso de dengue, el paciente está en muy buenas condiciones, está internado, estaban considerando darle el alta y se comenzaron también las medidas que son adecuadas y están protocolizadas. Esto es fumigar la manzana donde el señor vive, y en total 9 manzanas. Es alrededor, que es la distancia que se estima que puede volar eventualmente un mosquito. Se tuvieron que suspender en el día de hoy por la lluvia, mañana se va a continuar con esas medidas de fumigación en el ámbito que corresponde. Porque muchas veces preguntan, ¿por qué no fumigamos todo Santa Rosa? Porque no corresponde, sería una locura y no sería apropiado. ¿Perdón? Por eso se supone, a ver, quien transmite la enfermedad es el mosquito que tiene el virus, pica y enferma, ¿correcto? Entonces, el mosquito ese se presume que puede volar una distancia determinada, se fumiga en función de esa distancia, nada más. Sí. Sí. Si es que fue un caso local, este es un caso importado de una persona que viene de una zona endémica del dengue. Gobernador, dijo que recibió presiones de embajadas. ¿Qué tipo de presiones y de qué embajadas puntualmente?
No, faltó que llamara a Trump, nada más. Pero bueno, la inflexibilidad que nos da, digamos, tener la responsabilidad de gobernar y el marco de la ley, nosotros nos permitió ser inflexibles y bueno, todavía están aquí cumpliendo cuando termine la cuarentena, como corresponde. Creo que en ese sentido nosotros fuimos muy claros en ese sentido. Pero bueno, es una anécdota, Hay casualmente, porque les quería comentar, porque digamos la inmediatez de la información y en el día a día en el cual está circunscrita la situación, nos avisan que el día jueves se van a suspender los micros de larga distancia, los trenes y los aviones de cabotaje. Seguramente como una medida para que el fin de semana largo no sea un fin de semana turístico, ¿no? Entre todas las cosas, volviendo al tema de la gente se quede en su casa, del aislamiento social, del distanciamiento social. Así que bueno, estas son informaciones que van llegando, que fueron anunciadas por el Gobierno Nacional. Y en lo que es transporte urbano, están autorizados solo a llevar asiento por medio, o sea, el 50%. Es una información que llega en tiempo real. Gobernador, una consulta para ver si entendí bien con respecto a los padres tienen hijos y trabajan en la administración pública. Los que son dos papás que trabajan en la administración pública, ¿tienen que elegir uno? Exactamente. Bien, ¿y qué pasa con aquellos que uno trabaja en el sector público, tienen hijos y uno trabaja en el privado? Si ese se puede quedar. El trabajador del sector público tiene justificado no trabajar, no venir a su lugar de trabajo.